porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Iniciamos nuestro programa Ñandillara Ñe en el día de hoy. Estamos reflexionando juntos sobre Génesis capítulo 24. Es sobre el matrimonio de Isaac y Rebeca. Aquí nosotros descubrimos principalmente las varias costumbres también que existían en aquel tiempo en esta parte del Medio Oriente, ¿verdad? Con sus leyes relacionadas también al matrimonio en el antiguo Israel. Recordemos aquí un elemento importante que habíamos visto en estos días con respecto al juramento que le pide Abraham al siervo. Le dice el muslo, ¿verdad? El tocar el muslo o el apretar por el muslo, que es un poco oscura la interpretación en este sentido, pero según un estudio un poco más profundizado, nos dice lo siguiente, ¿verdad? El acto de colocar la mano bajo el muslo es un poco oscuro y es probable que sea un eufemismo por los genitales, es decir, ¿verdad? El poner verdaderamente como signo de un compromiso por la vida, quiere decir, ¿verdad? Lo que simbolizaría la fuerza y el poder alojados en ellos, como garante del juramento. Por eso que es muy importante, ¿verdad?, tener un estudio profundo. Es un poco oscuro porque no llegamos, o por lo menos los estudiosos no llegan a entender muy bien o a descubrir todos los detalles que se encuentran aquí. Pero ciertamente que dentro de este eufemismo tal vez podemos entender mejor. Es esa fuerza vital, la fuerza vital, justamente de lo que en ese momento puede significar los genitales, porque los genitales implican e indican la vida, es el que transmite la vida. A través de ellos justamente se está transmitiendo la vida. Entonces, este eufemismo es muy importante que nosotros en nuestra reflexión lo tengamos en cuenta como un elemento dentro de la costumbre del Medio Oriente. Son signos, son símbolos muy importantes que tenemos que considerarlos, ¿verdad? A pesar de que decíamos recién que tal vez es un poco oscuro, ¿verdad?, el significado profundo de cómo podría haber sido este signo y este gesto, ¿verdad?, del juramento que le pide y que le exige Abraham a su siervo. Nosotros estamos en el capítulo 24, versículo 9. Vamos a continuar este momento de nuestro programa con la reflexión, ¿verdad?, que viene a continuación. El siervo dice: puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Ahí viene entonces como una consecuencia, ¿verdad? Aquí también hay una obediencia muy interesante de parte del siervo que está con Abraham. El hecho de prestar este juramento. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Harán Naharaín, hacia la ciudad de Nahor. La obediencia, el camino, el número 10 también tal vez aquí tiene ese significado siempre de lo completo, de lo necesario que va a llevar. Toma 10, dice, de los camellos de su señor. ¿Por qué no eran 8, 7 o 9, verdad? Entonces siempre tiene un significado muy interesante todo lo que viene a continuación, ¿verdad?, en un estudio bíblico así. Después también nos dice que lleva consigo toda clase de regalos y partió hacia Harán Naharaín, ¿verdad?, que es el lugar donde se encontraba o se encuentra aún todos los descendientes, toda la familia de Abraham, de parte de su familia, de parte de su padre, lo que encontramos en esta ciudad.
Allí hizo arrodillar a los camellos. Decíamos ya también que dentro de la narración del Antiguo Testamento no tenemos tanto espacio para escribir y para girar, etc. A pesar de que este capítulo 24 hace bastantes repeticiones con respecto a la presentación del texto. Sin embargo, aquí por lo menos en esta parte ya hace el salto enseguida, ¿verdad? Estamos con Abraham, pero después enseguida ya ¡pum! Nos encontramos ya en la situación de la realización. No te dicen nada, partió, se puso en camino y fue por el desierto y fue pasando. Le llevaron tantos días y luego encontrándose, no, nada. Sino que directamente esa obediencia del siervo que se prepara y enseguida ya en el versículo 11 ya se encuentra en el lugar de destino donde tenía que ir. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente. Las costumbres, ¿verdad? Cuando siempre llegan hasta el lugar. Este también es otro elemento muy interesante, porque nosotros nos encontramos aquí con los camellos. Los camellos, estos fueron domesticados y utilizados por el hombre mucho después. Ahora sí, en este tiempo sí, nosotros ya tenemos a los camellos, ¿verdad?, domesticados, a los animales estos, ¿verdad?, como para la carga, para acompañar, para el desierto, etc. Pero pensando en el tiempo, y ahora, como decíamos que subimos un poco, vamos un poquitito más atrás, y vamos al 2200, al 2100 antes de Cristo, los camellos aún no eran utilizados, no fueron aún domesticados para la utilización, así como nosotros estamos encontrando. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto quiere decir que cuando se escribe muy posteriormente. ¿Se dan cuenta que las ciencias auxiliares son muy importantes? O sea, entender, estudiar, mirar un poquitito dentro de la arqueología, etc. Hay un estudio muy interesante, lástima que no podemos entrar, ¿verdad?, en tantos detalles aquí, ¿verdad?, pero que estudia la aparición, digamos, dentro de la vida social o dentro de la vida del trabajo o de la vida de los pueblos, de la figura del camello, ¿verdad?, y su utilización, tanto para la cuestión del comercio como también para la utilización, ¿verdad?, de las caravanas y de este servicio que prestaba este animal. Y por eso, entonces, nosotros tenemos que ubicarnos bien, ¿verdad? O sea, entender cuando estamos hablando de ciertas cosas, de ciertos elementos. No podemos simplemente ubicarlo todo como si fuese ya en el mismo tiempo, ¿verdad? Esto se llama anacronismo. Algo que ellos están viviendo en el año 500, porque en ese tiempo ya se utilizaba ciertamente el camello, ya había sido domesticado. Sin embargo, ellos utilizan este elemento del camello, ¿verdad?, y lo transportan, pero lo transportan prácticamente 1700 años atrás. Entonces, aplicándole y diciendo, bueno, ahí Abraham, etcétera, el siervo que van con los camellos, pero eso no existía todavía, o sea, no se utilizaban todavía los camellos. Ellos están entonces hablando de su propia realidad en ese momento. Utilizan los elementos que ellos conocen y lo aplican, por eso se llama anacrónico, fuera de su tiempo. Es como decir que ahora yo estoy escribiendo de, 1500 años atrás y yo digo, bueno, y después ahí el siervo agarró su Toyota, agarró su Land Cruiser y se fue viajando para poder llegar a destino. ¿Cómo? No existían esos vehículos en aquel tiempo, hace 1500 años atrás, ¿verdad? Los vehículos aparecieron ahí, hace 100 años atrás, no sé. Entonces se dan cuenta los anacronismos. Entonces, a insistir formal en el aspecto de un estudio serio. Anila Yagüero Sapucainte la Biblia, porque está escrito ya. A mí hago muchas veces ya hago mi secta, cuera, vea, ya agarrante y vaya, no, ¿y por qué lo veo? Aquí está escrito. Aquí está escrito. Y ya tendrán, para está escrito, para estudiar, para la no podemos entonces simplemente lanzarnos a decir cosas porque lo leemos aquí, ¿verdad? Sino que tenemos que entender el por qué se está diciendo y con qué intención el autor sagrado está escribiendo esto, ¿verdad? Y
Y ahí entonces podemos entender, pero con mucha sencillez, así con las ciencias auxiliares, como decíamos. Bueno, entonces después dice, hizo arrodillar ahí a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Esta sí es una costumbre y una tradición que existía en ese momento en aquellos pueblos, ¿verdad?, cerca del desierto, donde daban de beber a los animales porque era el único. Corriente, agua corriente no tenían, así como nosotros, entubado, etc., sino que tenían que ir a la fuente. Y bueno, ese era el lugar del encuentro de las personas. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yara ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas.
certificado por el ICEF, Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y estamos regresando con Ñande Yara Ñe'e. Queremos siempre agradecer a nuestros auspiciantes, a las personas, a los padrinos que también aportan su contribución para que Ñande Yara Ñe'e continúe siempre en nuestras pantallas y por las redes sociales. Recuerden que todo esto tiene su gasto. Por lo tanto, necesitamos que ustedes, para que podamos aprender juntos, para que podamos sobre todo evangelizar, para que podamos conocer mucho mejor la palabra de Dios, necesitamos siempre de su apoyo. Necesitamos siempre de su colaboración. Y esto es dejarse tocar también por Dios en el corazón y decir, bueno, a mí me gustaría que la palabra de Dios, que Dios mismo, el reino de Dios, sea anunciado, que podamos conocer y sobre todo que podamos entenderlo bien, como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces nos ponemos las pilas y cada uno también da un poquitito de su contribución. Ustedes tienen siempre ahí ese número, llamen a ese número y así entonces podemos ayudarnos todos para que la palabra de Dios llegue a cada familia, a cada rincón de nuestra patria. Estamos en el versículo 12 del capítulo 24 del libro del Génesis. Una vez que se encuentra cerca de la fuente, dijo, Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi señor Abraham. El siervo entonces hace su oración, se encuentra en esta situación en que ya frente a la fuente, o sea, ya cumpliendo una primera parte de su misión, llega hasta el lugar que le había indicado su señor, llega hasta la familia de Nahor, que es hermano de Abraham, y es desde ahí donde tiene que buscar una mujer y tiene que responder. Pero aquí está entonces la apertura del corazón también de este servidor de Abraham. Porque dice, una vez que se encuentra en este lugar, hace su oración. Dame hoy una señal favorable. A ella señal de Yara, ella camina, va ella pasei cuata. Ella pasei cuata. Se ella posengo las patrón Abraham o Jerureba de Cuesebe. Pero peanacia y meco ave, a ella se ve de señales, ella camina, ella va. Pues cuando hay cuaina, nadie le había dicho, ni nadie tenía una fórmula para ir y para encontrarse y para cumplir una misión tan importante. A eco Juan oye por ecajina, que te imita cuña ponare Abraham al hijo de Abraham, es decir, a Isaac, o mendamiana que sea lleva. Y muéstrate, le dice al Señor, bondadoso con mi Señor Abraham. Podemos decir también que esta parte es una parte de confianza total, ¿verdad?, del siervo hacia Dios. Como diciendo, sino que entramos dentro de este ambiente y dentro de esta teología, que es la teología del descubrir, del entender y del Dios que dirige la historia. Pero de entonces, en el sentido de una confianza total y de una apertura hacia Dios. Entonces, hasta yo diría que es una teología de la confianza, teología de la apertura del corazón hacia Dios. Yayerure, ñañembo ebe ñande yarabe. Daiku ñandeya eminte a las cosas, sino que justamente antes de decir algo nosotros ponemos todo en manos del Señor y decimos, bueno, Señor, habla a través de mí, ciertamente, históricamente en la historia, pero lo que tú quieres decir, lo que tú quieres ofrecer. Y por eso, hazle este favor, no me hagas a mí, sino que hazlo para Abraham. Es también de la solidaridad, porque dice justamente, dame una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi Señor Abraham. Muéstrate bondadoso con el otro. Porque Shela se por porque no, Señor, yo estoy haciendo siervo inútil soy, el Evangelio, pero aquí entonces me pongo en tus manos y muéstrate bondadoso con quién,
con mi señor Abraham. Yo, dice, y aquí viene el método, viene la estrategia que va a utilizar este siervo, me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. Entonces se dan cuenta que también ante una tradición ya conocida, una tradición del Medio Oriente, una tradición de estos lugares, porque así se obraba. Entonces él ya va directamente. ¿Por qué va directamente junto a la fuente? Y porque sabía que así era la tradición. Ahí va a encontrar a la gente que va a hacer algo. Es como decir, yo me quiero encontrar con mucha gente, no sé qué hace esto, aquello, entonces ya acá, ajá, petín lugar, peñandeco, la gente, no sé, un shopping, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sé que ahí hay mucho movimiento, no sé, o me voy a un supermercado, ahí donde hay mucho movimiento, hay mucha gente, o sea, nos da a entender que dentro de esa tradición y de esa costumbre, el siervo busca esta acción de Dios. ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios va a actuar? Pero Dios va a actuar en esa acción nuestra, en esa acción de todos los días, en esa costumbre que nosotros tenemos. Entonces, atención, porque esto nosotros ya tenemos que ir reflexionando y tenemos que ir mirando que tiene una relación también directa con nosotros, con nuestra forma de actuar hoy, si vamos a hacer nuestra hermenéutica, si vamos a hacer nuestra aplicación hoy a nuestra vida. Ya esa peama, esa bañandeña moita VIP, ñande corazón y tego y bella ella guaya y cuaja guamba para ella pona ñande en nuestra realidad de hoy, Yo me quedaré, dice, parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda, toma, y también daré de beber a tus camellos. Esa será la mujer que has destinado para tu siervo Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi Señor. Entonces, muy investigo entonces las posibilidades. Yande yara, ayiruleta de bete insigno, bete señal, hacela yapota es lo siguiente. Entonces, uya con amita cuñacuera, a la joven que yo diga, si voy a ayiruleta chupe, lleva, si ayiruleta chupe, si ayeta chupe, si voy humina, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber. Es decir, queridos hermanos, aquí de cierta manera, ¿cómo está queriendo clasificar a la mujer, a esta doncella que tendrá que ser después la esposa, ¿verdad?, de Isaac? Y está apuntando un poco, yo diría así, a la generosidad, ¿verdad? Ya ayer ya es a mí. Da iba mi cuñado ya puede ir guayaba, oye ya puede ir y tipo pecha memeja, entonces ni no penai sereje, nace voy usei, oye momón burinte sehui, oye botaui o kinini, ni no mañai sereje, alleva. Entonces él como que dice, bueno, Señor, a ver un poco para que yo pueda saber cómo tiene que ser esta mujer, cómo tiene el corazón, cómo tiene la mente, qué formación interior tiene. Porque algo interesante es porque una apertura del corazón, una apertura hacia el extranjero, una apertura hacia las personas. Palabra, por ejemplo, la palabra goy, ya hebreo me imagina, goy era una persona, la persona extranjera, pero era el despreciado. Mai cocoa, ani que yo en boyasereje, doroje yasei, ani que pe, ani que ama, porque vos sos un extranjero, debe tener goy. Entonces, como le estaba diciendo, el goy no solamente significa la persona que no quiere conversar contigo, sino que es una persona que de por sí está mostrando su cerrazón de mente, cerrazón de corazón para con esa persona que se le está acercando. Y por eso él está diciendo, bueno, esa joven, yo le voy a decir, por favor, inclina tu cántaro para que yo pueda beber. Y que ella me responda, ella va. Entonces, a mí me tiene respuesta. Ya yerureta, pero ya también coba, comita cuñacoa, o reaccionar, y dice, toma y también daré de beber a tus camellos. Esto sí que es mucho más lindo todavía, ¿verdad? Porque ñandiga tuñajano, donde allá, mira un poco qué generosa esta mujer, ¿verdad?
Anindo y cuaico arriero coabe, este que es un siervo que está aquí, que está sentado, yo lo veo ujanwa, a un bohasa chupe, un boy uma gato chupe, a opio buitaupe, vende lleva, no. Imagínense, después viene el otro elemento. Después dice que me responda, toma y también daré de beber a tus camellos. O sea que, Shemboy aupepearire o mañana llegue a moto mie, a lleva. Do pitayupe peñonde, sino que hay una cierta creatividad y hay un deseo y generosidad de hacer algo más por los demás. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Y volvemos, queridos amigos, con Ñande Yara Ñe'e, siempre agradeciendo a todos nuestros auspiciantes. Les enviamos también una bendición, copiosa bendición de parte del Señor, porque a través de estos auspicios, de sus ayudas, de su generosidad, nosotros también podemos seguir evangelizando. Y esto es lo que el Señor nos pide también a cada uno de nosotros. Y seguimos también pidiendo a tantas otras empresas y a todas las familias que quieran hacerse padrinos de nuestro programa Ñande Yara Ñe'e, les invitamos a ayudarnos. Estamos reflexionando Génesis capítulo 24. Estábamos hablando de esta generosidad ante esta prueba que este siervo pide al Señor. Primero, ya hay una cierta apertura también del mismo siervo con respecto a su patrón, ¿verdad? A Abraham, porque él dice, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi señor Abraham. Es decir, que él no está pensando simplemente en sí mismo. Se hace por hacer, se haya que hacer la se haya por hacer, se ayugo ave, se haya emboguri la se patrón, se emboguri ave, ayugo ave te imita cuña ponar, para Isaac, para que tenga su esposa. No,
no putayo peañón, te lleva, anda la oñemoía como en primer lugar, sino que dice, Señor, utilízame como instrumento para una cosa muy importante, para que tú, Señor, te muestres verdaderamente bondadoso con mi siervo Abraham. Vaya, el primer elemento es la bondad, es el buscar el bien de los demás. Esto es esencial. Estamos en el Antiguo Testamento, pero sin embargo son elementos que Jesús también los fue leyendo, pero así, al dedillo, ¿verdad? En la palma de nuestras manos, para que nosotros podamos entender lo que significa una generosidad y una apertura del corazón hacia los demás. No, aquí no es tanto una oración personal para que yo salga airoso, sino que aquí sobre todo es ese deseo de que en este caso el Señor bendiga, muéstrate bondadoso con mi Señor Abraham. Vea número 1. Lo que utiliza como estrategia este siervo. Él dice, me quedaré junto a la fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. Y que esto es dentro de la tradición, ¿verdad? Es cómo se comportaban las mujeres. Es cómo venían como para sacar el agua de la fuente, que pudieran llevar, ¿verdad? Ya hay el corriente, no hay por el tanque de agua, etcétera, etcétera, sino que el lleva en el pozo y desde ahí todos se juntaban, era la ciudad que se juntaban, las mujeres que venían con sus cántaros, llevaban el agua para la familia, para el día o lo que sea, ¿verdad? Bueno, estos elementos nos hacen pensar muy bien dentro de esta tradición en la estrategia que utiliza este siervo, porque él ahora poniendo, digamos así, entre comillas, a prueba al Señor para conocer el corazón. Ahí está, esto es lo importante. Porque Él quiere conocer el corazón de la persona. Esto nos habla mucho a nosotros también, porque esa guapa peñan de corazón, esa peñan de ABI, yayepurú para los demás. Yande esa peña ñemoía a disposición, o mío y conteme bañan de leje, esa guapa corazón bañan de yareco ayeva. Yaye esa cuajangua, añame esa guaisa, peñan de tiempo mi, peñan de yaguereco, peñan de corazón pupe. Y me dejan una peipona vea, ayer pañande ñañandúa, añañandú peñande la pichacuérame. Y dice por eso, si esa mujer a la que yo le diga, esa joven, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, o sea, se las ayuse a Yeruleta Chupe, se voy umijangua. Y ella me responda, toma, nave, no hay problema, listo. A mí, es donde, él le digo, pobrecito, nave, y uge, ni, de ugeina bebé. Pero también me diga, daré de beber también a tus camellos. Es decir, la apertura del corazón y la creatividad a la que nos lleva el amor. Entendamos bien esto porque es muy importante. Quien ama verdaderamente es creativo. Quien se preocupa verdaderamente de los demás es creativo. No es, si yo te amo, si yo te quiero, busco tu bien. Si yo te amo, si yo te quiero, busco verdaderamente la posibilidad de hacerte feliz. Esta frase quisiera un poco insistir mucho también, ¿verdad? Porque yo suelo utilizar muchas veces en las homilías, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Cuando suelo celebrar este sacramento tan importante, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos el matrimonio y cuando celebramos el amor, verdaderamente tenemos que mirar, ¿qué cosa tenemos que mirar? Tenemos que mirar esa entrega nuestra con respecto a la otra persona. Porque si yo me quedo simplemente en mí mismo buscando el amor, bueno, esta persona me hace feliz, esta persona es la que yo quiero porque se añeñandu pona se añeñandu pona gendie calza conmigo porque se añeñandu pona etcétera, etcétera. Eso está equivocado, porque esa no es la finalidad verdaderamente del matrimonio. El matrimonio es lo opuesto. Me caso contigo porque yo quiero hacerte feliz. Yo soy el que deseo que vos te sientas feliz conmigo. Yo me caso contigo para hacerte feliz. Yo quiero hacerte feliz a vos.
Ahí al revés, sino que somos egoístas. Ya me dan en día porque si hay potan desembogue. No. Ya me dan en día porque se la shaguerecoa jamás es una donación, ¿viste? Es una generosidad. Apego a ver la yeyujuajina. Porque yo te pido solamente el agua, le dice, para beber yo. Pero por otra parte, también daré de beber a tus camellos. Es decir, esta generosidad no queda encerrada simplemente en un gesto concreto. Bueno, vale, bueno, listo, eres coma. Listo, ya oímos. Listo, oímos. Andero va pucujina, andero va conchón, bebejina, siempre. No, andas a amor. Ese, no sé, una respuesta medio automática de un cierto contrato que nosotros hacemos entre nosotros. Y no puede ser. El amor verdadero, peñan de yajuno, peñan de la pichapa, entonces ñame embaitea, lleva allá por el cabo y allá es samba, es para la yapota. Entonces somos creativos. Landere jajuno, pende la pichapa, pende en mirecope, pende en menabe. Entonces, vos vas a estar siempre atento. ¿Qué le gusta a mi esposa? ¿Qué le gusta a mi esposo? Ese va a ser yapoa, ¿verdad? A mi janguachupé, ¿verdad? Entonces aquí, sí, te doy a vos, te doy de beber, pero también pienso algo más y digo, y también le voy a dar de beber a tus camellos. O sea, siempre algo más, algo que no queda simplemente en una ley, en una regla. El amor dice que va mucho más allá que la regla, va mucho más allá que una ley que nos exige hacer algo. Va mucho más que un simple contrato, va mucho más allá, ¿verdad? Bueno, entonces él entiende y dice, esa será la mujer que has destinado para tu siervo Isaac. Qué importante esto entonces, queridos hermanos. Esa es la mujer entonces que tu Señor has destinado para tu siervo Isaac. Da ahí cualquier areinte lleva, sino que ella es chaponana porque el amor nos tiene que abrir a los demás. Entonces tenemos que mirar profundamente y decir también cómo nosotros nos encontramos en nuestras relaciones con los demás, cómo nosotros nos comportamos con las otras personas en esa relación. En la medida en que yo me abro, en la medida en que yo me doy, en la medida en que yo hago verdaderamente algo por los demás, entonces lo voy haciendo, ¿verdad? Esto es lo que verdaderamente tu Señor, he descubierto que esta es la mujer que tú has destinado para que exista un verdadero matrimonio, para que exista un verdadero grupo de personas que se aman, que se quieran y que llevan adelante un proyecto juntos. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi Señor. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Muéstrate bondadoso con mi Señor Abraham. Y aquí cerramos y decimos que la forma, Señor, en que nosotros vamos a reconocer, cómo vamos a reconocer tu bondad, Señor, para con nosotros, es a través de esta entrega, a través de esta creatividad, a través de esta generosidad, a través de esta bondad total, ¿verdad? De una entrega muy abierta, ¿verdad? Y desde ahí viene, ya decíamos, e insistimos y subrayamos el aspecto de la creatividad. Bueno, y así entonces viene el versículo 15 del capítulo 24, siempre del Génesis. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Entonces aquí se nos va a presentar una historia muy interesante que vamos a seguir reflexionando después de nuestro corte en Ñande Yara Ñe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino El dolor de las víctimas y sus familiares es también nuestro dolor, dice Francisco en esta carta dirigida al pueblo de Dios, en la que asume con vergüenza y arrepentimiento que como comunidad eclesial no supimos estar donde teníamos que estar y no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños, lamenta el Papa. Francisco reconoce que las heridas provocadas por los abusos sexuales son heridas que nunca prescriben. Deja claro que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado, y tampoco nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El mensaje de Francisco es claro y contundente. El dolor de las víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Para evitar que esto se produzca de nuevo, propone desterrar para siempre la cultura de la omisión como respuesta y cambiarla por una cultura de la solidaridad que supone denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona. Por eso pide la implicación de todos, porque la única manera que tenemos para responder a este mal es vivirlo como una tarea que nos involucre y compete a todos como pueblo de Dios. El Papa achaca a una manera anómala de entender la autoridad en la Iglesia la existencia del clericalismo, el problema de fondo que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos, y sentencia: decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Francisco invita a que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Por eso invita a pedir perdón por los pecados propios y ajenos. Por último, en el plano espiritual, aconseja el ejercicio penitencial de la oración y el ayuno para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de la justicia, de la prevención y de la reparación, y así luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad,
comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Seguimos con nuestro programa bíblico Ñande Yara Ñe, que en forma sistemática estamos reflexionando. Hoy nos toca sobre Génesis capítulo 24 y así por delante. Estamos en el versículo 15. Es muy importante adentrarnos en la palabra de Dios, entender lo que el Señor nos quiere transmitir, buscar, entrar, conocer, profundizar esta palabra del Señor que nos habla, ¿verdad? Y que nos enseña para que nosotros en nuestra vida podamos ofrecer también lo mejor, ¿verdad?, de nosotros mismos. Hablamos de una generosidad, de esa generosidad que nos lleva a una creatividad, porque el amor es capaz, ¿verdad?, en la medida en que se entrega, de ser muy creativo y de buscar siempre lo mejor para los demás. Aquí estábamos buscando la característica de una esposa, la característica de una mujer, aquella con quien Isaac, en este caso, conviviría, sería su esposa por toda la vida. Y aquí entonces aparece la hija, ¿verdad?, de Betuel, que era hijo de Milca, esposa de Nahor. Nahor sabemos que es el hermano de Abraham, y así entonces apareció con un cántaro sobre el hombro. En primer lugar, ya nos vuelve a insistir y subrayar lo que hemos hablado desde un comienzo. El problema de este capítulo 24, que se introduce como una glosa, justamente era sobre el problema, decíamos, de la idolatría. Para evitar la idolatría, directamente el autor sagrado nos está proponiendo el matrimonio dentro del mismo clan, el matrimonio dentro de esa misma familia, para evitar todo lo que puede dispersarnos, todo lo que pueda sacarnos del valor religioso, del valor Dios, porque aquí por lo menos en esta experiencia que ellos tienen, porque esto se está escribiendo post-exilio, después del exilio, de esa reflexión a la que ellos están diciendo, bueno, nosotros nos hemos dividido, nosotros ya no estábamos viviendo como una nación unida, cada uno estiraba por su cuenta, entonces opeala oyapoa, apeala ñandera jala exilio, opeala ñande yaja, opepe está ya sufrí, porque ñambo que peñande yara, ya peñande yara, allá güere peñande yara ñande ya topa grupeisha lleva. Va ella pona coanga. Entonces tenemos que unificarnos. Tenemos que buscar el elemento que nos une, el elemento central. Amba ejamoja cuera ojecaja molo yuhua, el elemento central que nos une a todos nosotros, y es el valor Dios. El valor Dios es el que nos une y nos da la fuerza, o sea, es algo, el aspecto religioso, algo luminoso, existencial, que hace parte y es fundamento esencial de la propia vida. Recuerdan, esto hago como un paréntesis, pero
últimamente, ¿verdad? Como muchas veces pensamos y buscamos cómo sustituir a Dios, ¿verdad? Algo que nos pueda unir. Por ejemplo, en ciertas culturas últimamente dentro de nuestra sociedad, uniones, ¿verdad? Uniones de países, de personas, etcétera, en torno al dinero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a unir, porque todos nos metemos ahí, alrededor del dinero. Pero pea en el fondo, ñora ignorare inte, ¿verdad? El único, ¿verdad? Por lo menos en la reflexión, en el camino histórico, ¿verdad? De la humanidad, lo único que nos puede unir, porque es algo existencial, es algo profundo, es algo que sale del interior y del profundo. El dinero, todas estas cosas, nosotros no lo llevamos después de la muerte. Estos son elementos importantes, esenciales, pero dentro de una organización del mundo, de la vida, del momento presente. Pero entonces sirve simplemente como instrumento mientras nosotros vivimos. Sin embargo, el aspecto Dios no es un elemento simplemente del momento, sino que el valor Dios, la religión de por sí, es parte esencial del hombre, es la tendencia del hombre hacia lo luminoso. Lo religioso es justamente ese religarse con algo que nosotros sentimos y que vivimos, que está por encima de nosotros mismos, ¿verdad? Es por eso que el hecho de leer y de reflexionar nos puede ayudar muchísimo para saber tomar también nuestro propio camino y nuestras propias decisiones. Pues una vez nosotros tomamos decisiones muy mundanas, muy pasajeras, decisiones en que nos centramos simplemente en las cosas que van pasando y entonces no somos capaces de renunciar porque pensamos que eso es todo, ¿verdad? Pero sabemos que eso es todo, entre comillas lo digo, así es todo, pero es todo en un momento histórico simplemente. Pero eso histórico y eso también va pasando, todos nosotros vamos pasando y eso no lo llevamos absolutamente con nosotros. Nos sirve y nos sirve mucho y es importante, pero por eso es que tenemos que saber utilizarlo. ¿Para qué cosa? Como dice el Evangelio después. Para ganarse amigos, dice, en el cielo, dice así, ¿verdad? Lucas principalmente, pero eso, ganarse amigos en el cielo, significa sobre todo para entender toda esa tendencia y toda esa fuerza que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí eso es lo que te está diciendo, eso es lo que te está queriendo mostrar. Cuando nosotros vemos que el aspecto religioso es lo que nos une, como se subraya de nuevo aquí, es porque buscamos esta unidad. Ellos estaban viendo que no existía más la unidad porque había división entre ellos, ¿verdad? Esto nos habla entonces de que debemos procurar, debemos esforzarnos y debemos luchar por encontrar la base principal que tiene que ser Dios. Dios, lo luminoso, Dios, el que da el sentido a nuestra propia existencia. Es algo existencial, esa tendencia que tenemos por dentro, ¿verdad? Entonces este versículo 15 nos está hablando de esto. Y te habla justamente, no había terminado aún de hablar cuando aparece la hija de Betuel, hijo de Milcá, esposa de Nahor, te dice ya que la gracia de Dios que está actuando, pero ya se está cumpliendo aquello que Abraham le había pedido justamente a su siervo, que la mujer que tenía que llevar para su hijo Isaac tenía que ser de esta familia. Bueno, ahora el 16 dice, era una joven virgen muy hermosa y ningún varón se había relacionado con ella. Entonces ya te propone y ya te pone la situación, ¿verdad? ¿Quién es esta mujer? Justamente porque esta va a ser una de las características que después va a servir, ¿verdad?, para el autor sagrado y para decir que esta puede ser y esta será la mujer, ¿verdad?, de Isaac, la esposa de Isaac. Bajó esta mujer a la fuente, llenó su cántaro y cuando se disponía a regresar, el siervo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Ahí está.
Entonces aquí ya comienza, vamos a ver, porque el siervo en un momento lo que estaba haciendo era pedir a Dios. Lo que el siervo estaba poniendo casi como a prueba a Dios, porque él estaba pidiendo esa señal, ese signo. Y ahora quiero ver, Señor, voy a pedirle un poco a esta mujer que vino hasta aquí, ¿verdad? Apenas yo hice toda mi promesa, o mejor dicho, todo mi pedido, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco si es esta. Vamos a ir probando con todas las que van apareciendo, ¿verdad? Entonces, por eso, corre a su encuentro. Por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Versículo 18 dice, bebe, Señor, respondió ella. Bajó el cántaro de su hombro y se apresuró a darle de beber. Aquí ya tenemos entonces una primera parte. Es decir, se está cumpliendo la primera parte de lo que él había pedido como signo a Dios. Que la mujer que venga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber y que me responda, toma, y también daré. Ahora nos falta la segunda parte de lo que está esperando. En el versículo 19 nos dice, después que lo dejó beber hasta saciarse, es decir, él toma a este siervo, lo dejó beber hasta saciarse, añadió, también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Ahí está. Es decir, aquí viene el segundo elemento. Aquí viene el segundo elemento que nos hace pensar en esa generosidad, en esa apertura del corazón de esta mujer, la que lleva la creatividad. Quiere decir que es una persona abierta, una persona generosa, una persona que quiere ir y va mucho más allá de lo que simplemente nosotros podemos estar esperando. Sin ave, una ave, bueno, entonces más o menos como por humanidad nomás, ¿se acuerdan también la samaritana, verdad? Capítulo 4 de San Juan, ¿verdad? ¿Cómo me puedes pedir? ¿Cómo me puede dar agua si no tiene nada para tomar, verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Un poco hacer la comparación con esto. Pero aquí entonces se nota una apertura del corazón y dice directamente, ¿verdad? La segunda parte. También sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero y corrió de nuevo a la fuente hasta que sacó agua para todos los camellos. Qué interesante entonces la realización, ¿verdad? En este momento de algo tan importante. Bueno, vamos a seguir la próxima reflexionando sobre nuestro capítulo 24 de esta hermosa historia del matrimonio de Isaac con la hija de Betuel. Y les dejo ahora, les imparto la bendición del Señor para que tengan un hermoso día bajo la protección de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.